La paz del Señor, amados hermanos. Nuevamente es un gozo poder continuar con nuestra serie en el libro de los Salmos, y hoy vamos ya al Salmo número 8, y he titulado para este Salmo La gloria de Dios en la creación. Hemos venido, hermanos, leyendo versículo a versículo el contexto de los Salmos, y hemos venido explicando lo que Dios nos revela y nos da en su palabra. Al final hemos pedido al Señor que sea Él mismo que se revele y sea Él mismo el que nos transmita su mensaje a través de su Espíritu Santo. Por eso vamos a orar para que Él nos guíe y que sea Él dándonos la sabiduría, el temor, y que Él pueda ver en nuestro corazón y que pueda ver mi condición humana, y al final es frágil, soy débil. Por eso les invito a que oremos juntos para que Dios nos guíe. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este devocional, que seas tú, Señor, trayendo la revelación de tu palabra a nuestras vidas, que seas tú, Señor, orientándonos y guiándonos conforme a tu palabra. Vivifícanos en ella, porque tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que en mi corazón haya temor para poder exponer tu escritura con fidelidad, con temor, con amor. Y te pido, Señor, por aquellos que escuchan y que ven estos devocionales, para que también sean edificados y que juntos podamos crecer, y que tú puedas llevarnos, Señor, al conocimiento de tu palabra, para que ella nos instruya y nos lleve a conocerte cada día más a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como dije anteriormente, hermanos, he titulado para este Salmo 8, La gloria de Dios en la creación. Y como primer punto tenemos la gloria de Dios reflejada en la creación. Vamos a centrarnos por un momento en el primer texto del Salmo 8, y nos dice de esta manera: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí, hermanos, hago una breve pausa, porque algo que a mí me llamó profundamente la atención es cómo inicia el Salmo y cómo termina el Salmo. Porque en la primera parte del versículo 1 del Salmo 8 dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y termina el versículo 9: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como el salmista, ¿no?, está reconociendo desde el inicio de este salmo hasta el final, cuando lo escribe, que todo aquello que se le ha revelado hasta ese momento, todo lo que él pudo haber visto hasta ese momento, la creación de Dios, todo era para la gloria de Cristo. Y todo estaba enfocado en Cristo. Así que, hermanos, una de las cosas que el salmista nos muestra en este primer texto son apuntes muy importantes, tales cuales: la gloria de Dios no se limita a Israel, sino que se manifiesta universalmente. Es decir, Dios reveló su palabra y reveló su plan de redención, y escogió a un pueblo llamado a través de Abraham. Y a través de ese pueblo, Él nos reveló su palabra, nos dejó sus leyes, nos dejó sus mandamientos y nos mostró el camino que debíamos seguir. Pero por eso el salmista nos aclara y dice: tú has desplegado, en la siguiente parte de este versículo 1, has revelado tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Es decir, esa gloria revelada no era para un pueblo, sino que para toda la tierra, desplegada, hermanos, a través de los cielos. El salmista reconoce que toda la creación es testimonio de la grandeza y de la majestad de Dios. Y es que en Romanos capítulo 1, hermanos, en el versículo 20 nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, sus atributos invisibles, su amor, su misericordia, su ira, han sido revelados.
siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tenemos excusa. O sea que ya hemos visto y a través de la creación Dios nos muestra sus atributos, su poder, su misericordia, su ira. Y a través de todo este proceso de peregrinaje del pueblo de Israel hasta llegar a Jesús, vimos cómo Dios manifestaba su misericordia, su amor, pero también su ira en algunos momentos en que su pueblo de ese corazón de servir se desviaba. También los llamaba a la disciplina, los castigaba y luego también mostraba su misericordia. Y les acompañaba en todo ese proceso. O sea que no tenían excusa. Así como también ellos no tenían excusa, tampoco usted y yo tenemos excusa de reconocer que Dios es nuestro, que Él es nuestro Dios y que su nombre es glorioso en toda la tierra. Y eso nos apunta este salmo, a reconocer la grandeza de Dios en toda la creación. Y eso, hermanos, nos lleva entonces al punto número 2. La debilidad humana y la exaltación de Dios. Y esto lo centraremos, este punto número 2, lo vamos a centrar solamente en un versículo, en el versículo número 2. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Una de las cosas, hermanos, es que Dios se complace en usar lo débil y pequeño para avergonzar a los fuertes. No sé si te has dado cuenta de eso. Y quiero que me acompañes por un momento a 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 27. Perdón, hermanos, que tuvimos un pequeño corte ahí mientras estábamos grabando el devocional, pero vamos a continuar. Nos habíamos quedado en que íbamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Y nos dice la palabra del Señor en este capítulo de Corintios. 1:27. Yo casi no veo, hermanos, y con esta Biblia tan pequeña, aquí está. Gloria a Dios, dice. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Hablando precisamente de los niños. Y me dediqué a la tarea, hermanos, de buscar este mismo texto, este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y mire cómo nos dice. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Y mira, hermanos, toda la Biblia, toda la Escritura siempre ha apuntado en el Señor. Cuando comencemos a ver cómo aplicamos este salmo en Jesús, nos daremos cuenta que el mismo Jesús citó este pasaje. ¿A dónde? En Mateo capítulo 21, versículo 27, dice el Señor. Se encontraba en ese momento en el templo. Los niños, cuando lo miraban, cantaban y le decían, Hosana al Hijo de David. Y no paraban de cesar, Hosana al Hijo de David. Acuérdate, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Hosana al Hijo de David, decían los niños. Y leemos más adelante en el 16. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Refiriéndose a los niños. Y Jesús les respondió, sí, ¿acaso nunca han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Alabanza al Rey de Gloria, proclamar al Hijo de Dios y decirle, Hosana en las alturas al Hijo de David, aquel que nos trae el mensaje, aquel que nos trae la palabra, hermanos. Por eso Jesús cita también este pasaje y ahí vemos el cumplimiento de este salmo. Lo vemos en Jesús cuando se encuentra en el templo y cuando los niños están proclamando Hosana al Hijo de David. Vemos ahí el cumplimiento de esta palabra. Y es que, hermanos, la alabanza de los humildes y los pequeños
Al final es un arma espiritual en contra de los enemigos de Dios, porque si te das cuenta, allá en Mateo está rodeado de sacerdotes, de escribas, y son los niños los que proclaman alabanza. Ellos le están reprochando, ellos le están diciendo con qué autoridad es esto, y sin embargo los niños le están alabando. Y esto nos lleva, hermanos, al punto número 3. La grandeza de la creación frente a la pequeñez del hombre. Y vamos a leer, hermanos, los versículos del 3 al 4 de nuestro Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, hasta ahí. Dijimos que del 3 al 4. Y es que, hermanos, el salmista contempló el cielo, la luna y las estrellas y simplemente se preguntó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Primero vemos aquí la humildad de David al reconocer la grandeza del universo en contraste con la insignificancia del ser humano. Y es que, hermanos, el término hijo de hombre, aunque aquí se está aplicando a un hombre normal, a un hombre normal en general, pero al final te darás cuenta de que este hijo de hombre también se aplica y apunta a Cristo como verdadero hijo de hombre. Esto nos enseña, hermanos, entonces la doctrina de la gracia, que aunque somos pequeños e indignos, Dios nos visita y se ocupa de nosotros, hermanos, en todo momento. Ahora vamos al punto número 4. La dignidad del hombre como imagen de Dios. Y para este punto, hermanos, vamos a centrarnos en los versículos 5 y 8 de nuestro Salmo. Sin embargo, los has hecho un poco menor que los ángeles. Hablamos de los hombres, recuerden. Sin embargo, los has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas de los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar cuando atraviesan las sendas de los mares. Amén. El hombre, hermanos, aunque fue creado, recibe dignidad por haber sido hecho a imagen de Dios. ¿Recuerdas cuando leíamos, o si alguna vez has leído el texto, Génesis 1, 26, 28, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza en el momento de la creación, ¿verdad? Y cuando Dios hace al hombre, de alguna manera también le da dominio y la autoridad sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, para que puedan señorear en ellos. Pero tras la caída del hombre, este dominio, hermanos, se perdió parcialmente. Sin embargo, Cristo, como segundo Adán, restaura y restauró este propósito de una vez y para siempre, como lo leemos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Si me acompañas por un momento, hermanos, vamos a buscar en nuestra carta a los Hebreos cómo vemos que se aplica este pasaje en la vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Hebreos, hermanos, hemos dicho, capítulo 2, de los versículos del 6 al 9. Recuerda, Dios dio dominio al hombre, pero el hombre lo perdió cuando pecó, pero fue restaurado en Cristo. Y leemos en Hebreos, en nuestra carta, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, aplicando esto a Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior que los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte. Y es que Jesús, hermanos, en condición de Dios, como a cosa a la cual no aferrarse, bajó a este mundo y se hizo hombre. Y no le bastó con ser hombre, se hizo siervo. Y de siervo pasó a morir a la cruz. Y si te das cuenta un poco más atrás, en esta misma carta a los Hebreos, en los versículos 6, vuelve a citar el texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses
de él. O sea, está apuntando, es un ser insignificante. ¿Qué es el hombre para que tú le hayas dado dominio, poder y autoridad? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Pero al final este hombre estaba apuntando a Cristo, que siendo Dios iba a volver un hombre inferior, siervo, humilde, para poder morir en cruz y darnos la salvación y darnos la redención, para que a través de esa muerte usted y yo pudiésemos ser salvos y alcanzar la gracia en Cristo de Jesús. Hebreos aplica, hermanos, este pasaje directamente a Jesús, porque en su humillación Jesús se volvió un poco menor también que los ángeles, pero en su exaltación fue coronado de gloria en gloria. Y es que en Cristo, hermanos, la humanidad de alguna manera recupera su destino de reinar juntamente con el Señor. Y eso lo podrás leer tú en 2 de Timoteo, capítulo 2:12 y en Apocalipsis 22:5. En un momento en nuestra vida, en la eternidad, vamos a reinar juntamente con Él, con el Señor. Amén, hermanos. Por eso, toda la parte central de este salmo está apuntando al Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, es el cumplimiento de ese humano ideal que se perdió en Adán. Parecía que Adán era perfecto, pero fueron probados y se hallaron culpables. Por eso Dios, a partir de esa caída, estableció ese plan de redención y que terminó en aquella negociación que se hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, hermanos, ¿cómo aplicamos este salmo en la vida de Jesús? Te dejaré 3 o 4 aspectos que considero que son importantes de cómo podemos aplicar este salmo. Y el punto número 1 sería, aplicándolo a Jesús. Jesús es el verdadero Hijo de hombre, como lo leemos en el Salmo 8:4. Digo pues, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? En el sentido original, David habla del ser humano en general, pero en el cumplimiento pleno, ese título, hermanos, al final le pertenece a Cristo. De hecho, Jesús a sí mismo se llamó el Hijo del Hombre. De hecho, hermanos, Jesús mismo es el Hijo del Hombre. Yo te invito a que leas, después de que veas este devocional, o mientras lo estás escuchando, o lo estás viendo, puedas buscarlo. Mateo 8:20 y en Lucas 19:10, Jesús se menciona a sí mismo el Hijo del Hombre. El Dios que nos visita como humano y se encarna para redimirnos a través de él. En Juan 1:14 podemos encontrar también esto. Y Jesús aquí, aplicándolo al Salmo, hermanos, fue hecho un poco menor que los ángeles siendo humano. Hablamos ya de Jesús humano aquí en la tierra, ¿vale? Hablando de Jesús humano, de Jesús una persona, ¿vale? Un poco menor que los ángeles, pero exaltado en gloria por su Padre, porque todo lo que fue creado en Él y para Él. El autor de Hebreos, hermanos, está aplicando este texto en Hebreos 12:9 directamente a Jesucristo. Y aquí vemos el cumplimiento, cuando Cristo se humilla al encarnarse, sufrir la muerte y voluntariamente ir a la cruz, vemos el cumplimiento de este salmo en la vida de Cristo. Y una vez que eso pasa, viene la exaltación, resucitando y entronándose a la diestra de su Padre Celestial. Y esto nos lleva, hermanos, a otro punto, al punto número 3, aplicándolo en la vida de Jesús. Jesús como el verdadero Rey y Señor de toda la creación. Antes leíamos en el Salmo, en los versículos 6 y 8, tú le haces señorear sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesan las sendas de los mares.
Todo bajo, todo bajo los pies. Adán, de alguna manera, hermanos, recibió dominio sobre la creación, pero lo perdió, recuerda, por el pecado. En Cristo, el segundo Adán, hemos ya reconocido que este dominio se restaura. Por lo tanto, Pablo afirma que todo, hermanos, fue puesto bajo sus pies. Y esto podrás leerlo en 1 Corintios 15:27 o en Efesios 1:22. Y tal como dice el libro de Efesios, si te vas a esa carta, aunque no vemos todas las cosas sujetas, sí vemos a Jesús ya coronado en pleno dominio. ¿Qué quiere decir esta parte del texto de Hebreos? Aunque no vemos todas las cosas sujetas. Vivimos en un mundo caído. No todo mundo se sujeta a Cristo. No todo mundo camina bajo la voluntad del Señor. Pero los que creemos en Cristo, ya vemos a un Cristo coronado en pleno dominio y sometiendo a todas esas personas que hoy no se sujetan a que un día doblarán sus rodillas y se inclinarán al Rey de Gloria cuando Él venga en su reino, a gobernar con vara de hierro. Hoy podemos llegar a Él por gracia e inclinarnos y arrodillarnos por la gracia que se nos ha confiado. Pero llegará un día que te arrodillarás ante el Rey de Gloria, quieras o no lo quieras. Y como último punto, hermanos, aplicándolo a Jesús, en el punto número 4, Jesús recibe una perfecta alabanza. Recuerda, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Hermano, yo me gozo y si ves que intento reírme, pero es que me gozo como Dios usaba a los más pequeños, en este caso los niños, para gritarle al mundo, para que escucharan los fariseos: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Ponía la fuerza en ellos para silenciar a los enemigos de Jesús. Porque al final todos estos fariseos, sacerdotes, eran enemigos de Cristo. Estaban en contra de sus enseñanzas. Sin embargo, Dios usaba a los niños para exaltar a su Hijo. Hosana al Hijo de David. Por eso este texto, hermanos, se aplica en Jesús y es aplicable totalmente en Cristo en Mateo 21:16. Y eso nos muestra, hermanos, en todo este salmo que hemos leído, de la gloria de Cristo revelada, aún por los más pequeños. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Les pido disculpas y les pido perdón porque mientras grababa este devocional he tenido un ataque de ansiedad, se me ha ido un poco la respiración, de quedarme hasta sin voz. No sé si es el cansancio o al final, hermanos, porque sigo siendo débil. Y si he de gloriarme en algo, me gloriaré solamente en mis debilidades. Señor, te doy gracias porque me has permitido grabar este devocional, Señor. A pesar, no sé si de mi cansancio o las luchas también que puedan venir a mi vida, Señor, por lo que estamos haciendo. Te pido, Padre, que todos nuestros opresores, que todos nuestros enemigos que están en contra de que podamos llevar esta serie para que hombres y mujeres y niños puedan conocerte a ti a través de los salmos, te pido que seas tú tomando el control, Señor, seas tú ayudándonos, nos des la fortaleza, Señor, el descanso en ti, como lo mirábamos en nuestro devocional anterior. Me refugio en ti, me refugio en tu palabra, descanso en tu palabra y oro por los hermanos que están en esta devocional para que ellos puedan descansar también en ti, Señor. Y aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, aunque hayan aflicciones, tengamos la plena confianza y la seguridad de que tú, Señor, permaneces en nosotros. Te doy las gracias, Señor, porque hasta aquí yo puedo decir, Ebenezer, has sido fiel, nos has ayudado y nos has bendecido. Bendice a aquellos, Señor, que
me acompaña en esta serie. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. La paz del Señor, hermanos. Hasta nuestro próximo devocional en nuestra serie El Libro de los Salmos.